Bien. Bueno, están viendo la imagen, ¿verdad? Me supongo, de lo que vamos a considerar este módulo. Que bueno, la ventaja grande que hay con esto es que ustedes de alguna manera están involucrados con estos procesos. Entonces va a ser más fácil también profundizar un poco, sobre todo que justifique el poder impartir esta disciplina pastoral de la consejería. Yo creo que mucho de lo que el trabajo pastoral indica es trabajar con las personas. Yo creo que eso es lo principal, porque es como decir que un pastor, déjenme poner esto, que un pastor de ovejitas, quisiéramos que fuera campesino y tuviera las ovejas ahí. Estaría haciendo otra cosa muy diferente. No podría ser así, ¿no? Y es más o menos la misma situación que nosotros enfrentamos acá. Voy a acomodar mi soporte. Permítanme. Ahora sí. Y es el estar constantemente, porque aún la predicación y la consejería no tienen mucha diferencia. La diferencia es que una es a un conjunto de personas, a los congregantes, y la otra puede ser una persona o dos miembros de la familia, que en este caso es nuestro interés, ¿no? Generalmente así es en el trabajo pastoral. Hay esa característica de intercomunicación. Y desde el momento en el que se aceptan la presencia de profetas, ya está allí el consejo de Dios. ¿Mm? Ya está ahí el consejo de Dios. ¿Quiere decir que Dios es un consejero? Sí. Y un consejero de extraordinarias características que las vamos a analizar porque de ahí aprendemos muchísimo cómo trabaja el Señor en la consejería. Él, a lo largo, desde la existencia del hombre, siempre ha mantenido una comunicación. Variables las ha habido, circunstancias diversas, indudablemente, que vamos a ver que finalmente el aconsejado es el que ha tenido todos esos cambios, y no el Señor. El Señor sigue siendo el mismo, no ha cambiado su calidad y cualidad de ser un Dios que da consejo. Entonces, se perdió, obviamente, la capacidad del hombre de tener digamos, una recepción al consejo de Dios. Y vamos a entrar a este módulo, y este es un bosquejo, bueno, es el índice, que ustedes también pueden ver en sus manuales. ¿Cuáles son? Son 12 temas que vamos a analizar. Yo creo que sí podemos llegar a buen término, pero en este primero, que yo creo que vamos a empezar a ver, son las cualidades que yo podría dividir en dos partes este módulo, porque en una nos habla de definiciones de lo que es la consejería y habla mucho del consejero. Pero la segunda parte habla de las características del aconsejado. Yo creo que es bastante completo, porque tanto nosotros ahí vamos captando, vamos entendiendo, vamos vinculando, vamos relacionando cosas que a lo mejor habíamos pasado por alto, que no habíamos tenido la oportunidad, porque esto es como la vida misma. No sé ustedes qué consejerías hayan podido dar, o qué tipo, más bien, qué tipo de consejerías hayan dado. Pero cuando uno va a dar consejería a las cárceles, a las personas internadas en las cárceles, o va a dar uno una consejería en un hospital, o así, ámbitos de esa naturaleza, es muy, muy variable la consejería y la manera, pero el consejo es el mismo. El consejo es el mismo. Lo que varía
es el ámbito en el cual damos la consejería. Entonces el consejero debe de ser tan adaptable en donde se encuentre, que eso le da la riqueza o le da eh, el éxito a lo que queremos decir, ¿no? A lo que Dios quiere decir. Por eso es que tenemos que revisar algunas características del consejero y después a reconocer las diferentes características del aconsejado. Entonces nos va a ayudar bastante y es muy práctico este manual porque trae una parte de ayudas muy buenas, las veremos ahí cuando estemos. Nuestro primer tema, entonces, que vamos a tratar hoy es que el consejero debe desarrollar esta alta capacidad para escuchar, para escuchar. Vamos a ver exactamente a qué nos estamos refiriendo acá y vamos a esta página. Es nuestro primer tema. Una alta capacidad para escuchar. Y vean, aquí está una primera cita que justifica este subtema. ¿Cuál es el apoyo bíblico que tenemos? Bueno, aquí está. Job 31, 35. Y a mí me llama mucho la atención este versículo de Job, porque como nosotros recordamos, Job se considera que haya sido el primer libro que se escribió de toda la Biblia. Fue el primer libro. No se sabe la fecha exacta, pero si fue el primer libro que se escribió, que quedó por escrito, bueno, ya vemos que Job en su relación personal con el Señor haya sido lo suficientemente intensa, íntima, personal, como para que se describiera toda una situación tan rica, tan enriquecida de los consejos de Dios, ¿no? Porque ahí vemos los consejos de los amigos de Job. Se han escrito libros de estos temas, ¿no? Vemos al aconsejado, que es Job, y después vemos al consejero, que es el Señor, que tanto le da consejos a Job como le da consejos, bueno, a sus amigos, pero se los dio a Job, ¿sí? Para que si él se los llegó a dar a sus amigos, está bien, y si no, pues bueno, no sabemos. Pero es muy interesante cómo está la configuración de lo que está escrito en Job. Con este versículo del capítulo 31, el versículo 35, dice Job en un clamor, para estas alturas nos acordamos cuál era la condición de Job. Era terrible, terrible, terrible. Había perdido todos sus bienes, en primer lugar. En segundo lugar, todos sus hijos y hijas habían perdido la vida. Y aún la esposa de Job le había declarado una maldición, ¿no? Dice, cuando le dije, pues se burla inclusive el tono tan sarcástico y burlesco de su esposa, maldice a Dios y muérete. Digo, cuando un esposo oye eso, con tantas desgracias de la boca de quien debía de ser su ayuda idónea, su apoyo, pues es devastador, ¿no? Y así fue como ocurrió. Y Job dice algo aquí en este versículo, dice, ¿quién me diera, quién me oyese? Yo necesito que me oiga alguien. Ya no había alguien que oyera a Job, pero aun cuando sus amigos lo escucharon, todas las cosas que él hablaron de Dios, le hablaron a él, que muchos lo condenaron, muchos lo señalaron, lo etiquetaron, siendo que ninguno de ellos pudo discernir que Job estaba en medio de una verdadera contienda espiritual, como muchos de los aconsejados que tenemos. Y aquí ya aquí empezamos a tener una información clave, porque el aconsejado espiritual no requiere de tener un consejo estilo o la línea de que trata la psicología, por ejemplo, o la psiquiatría que ya entra en terrenos de enfermedades, o en una consejería legal como un abogado, o de cualquier tipo de disciplina. Hasta un contador nos puede dar un consejo acerca de la contabilidad, la administración.
El único consejo eterno y poderoso que el aconsejado bajo un pastorado necesita es un consejo de tipo espiritual. ¿Mm? Que podamos recurrir a algunas herramientas, como por ahí tal vez lo mencionemos, que algo de lo que la psicología ha descubierto del alma del hombre, de lo que los sociólogos puedan decir de los ámbitos sociales, empezando por la familia, la sociedad que le rodea, bueno, puede ser que echemos manos de algunos pequeñas artilugios o algunas cosas que hay, ¿no? Porque si ustedes han tenido la oportunidad de leer algunas publicaciones de libros cristianos, hay mucho. Yo les puedo mencionar muchos, inclusive existe, bueno, en el ámbito, así se le llama, que es o así le dieron a llamar, la Biblia de los consejeros, ¿no? Miren, les voy a mostrar. Es este que está acá. Este es un clásico de la consejería, ¿sí? Manual del consejero cristiano de J. E. Adams, que este se considera como lo máximo que hay en cuanto a la consejería, y la verdad es que sí, sí está muy bien, sí está muy bueno, pero hay una enorme circunstancia que es la idiosincrasia de las culturas. ¿Mm? Porque para una cultura puede tener un cierto grado de valor una conducta y que esa misma conducta en otra línea de cultura sea totalmente diferente o reprobable o ignorada totalmente. ¿Mm? Porque definitivamente no podemos escapar de nuestro contexto de la civilización donde nuestras generaciones se han crecido, se han reproducido y donde nosotros tal vez mismos hemos nacido. El consejo varía. Entonces, si hay esas variables, debe de haber algo central que nos haga válida en cualquier lugar donde ustedes puedan estar. ¿Mm? Debe de haber un elemento central eh, en donde no importando el contexto generacional, cultural, tradicionalista, por así llamarlo, pueda ser diferente. ¿Mm? Eso es el punto. Por eso es que tienen y siguen teniendo los consejos de Dios, que son las profecías. Las profecías, aunque vengan de un Isaías, del libro de Isaías, aunque vengan de un Jeremías, aunque vengan del que sea, tiene una aplicación para cualquier contexto, tanto histórico como cultural. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios no se adapta ni se acomoda al contexto cultural. Entonces, que nosotros tengamos la habilidad de que ese consejo esencial, sustancial de Dios, lo adaptemos a nuestro entorno cultural y a la idiosincrasia de en donde estamos, esa es la habilidad que desarrollamos como consejeros. ¿Mm? Pero la verdad sustantiva se debe de conservar sí o sí. ¿Para qué? Para que tenga éxito en la vida del aconsejado y Dios puede ejercer su voluntad y soberanía sobre el aconsejado. ¿Mm? Entonces, somos los consejeros y en el trabajo pastoral somos elementos y herramientas claves para que se cumpla la voluntad de Dios en las personas. Bien, ahí esto es tan importante que así lo podamos entender. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, ok. Luego dice, vean lo que dice este Job en la línea que estamos leyendo, aquí en esta parte. He aquí, mi confianza es que el omnipotente pueda testificar por mí. Creo que aquí nos comemos una palabrita, pero vamos a leer el contexto. Permítanme. Se ha de haber ido ahí en la redacción. Vamos a ver lo que dice en el original.
Bueno, aquí en el libro. Dice así en Job, estamos leyendo 31, porque cada palabra ahí sí es muy importante que esté bien. Dice Job 31, versículo 35. Dice, ¿quién me oyese? He aquí me confiesas que el Omnipotente testificará por mí. ¿Ok? Ahí debe de ser, en lugar de testificar, debe ser testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso. ¿Qué profundidad tiene esta escritura? Porque precisamente el domingo el apóstol Juan habló acerca de ser testigos, ¿sí? O sea, el de ser testigos. Y bueno, y aquí dice que el Señor es testigo nuestro. ¿Mm? Es una cuestión ambivalente, o sea, es una celestial coincidencia, pero está bien, o sea, qué bueno, porque nos da esta bidireccionalidad entre Dios que da consejos, pero estos consejos son también para testificar. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿contra con quién testifica el Señor acerca de nosotros? Esa es una pregunta que nos hacemos. Si nosotros decimos, a ver, Señor, ¿tú puedes testificar de mi causa? Él va a decir que sí. Bueno, el Señor Jesucristo en varias partes del Nuevo Testamento nos da la respuesta. Nos dice, cuando habla acerca del ministerio del Espíritu Santo, que Él, cuando estemos ante los tribunales, Él pondrá sus palabras en nuestras bocas para hablar y defender nuestra causa. ¿Mm? Y ya está ahí testificando el Señor a través de nosotros. Esa es una forma que encontramos en el Nuevo Testamento. Otra es cuando el Señor Jesús dice, ustedes son mis testigos. ¿Se acuerdan que inclusive el domingo tocó ese punto el apóstol Juan? ¿Y cómo es que el Señor es mi testigo? ¿Cómo es que Él pueda testificar de mí y ante quién? Como esto es en el ámbito espiritual, aunque se dirija a hombres, hay un acto de testificación, si lo podemos aplicar así, de parte de Dios. Podemos ver, y lo vamos a estudiar, inclusive es punto de estudio, todo lo que dijo Esteban antes de su martirio. ¿Se acuerdan? Ahí en el primer mártir de la iglesia cristiana, cuando lo están a punto de apedrearlo, y él da testimonio, inclusive se abrieron los cielos y él dijo, estoy viendo lo que está ocurriendo en la dinámica celestial. Y bueno, eso fue tremendo, ¿no? Ahí se cumplió esto que Jesús dijo, ustedes serán mis testigos. Muy interesante que vayamos desde ahora a entender la dinámica de cómo trabaja Dios en la consejería. Porque él, al consejero, puede ocurrir, y adelanto un poco esto, puede ocurrir que el Señor nos dé testimonio a nosotros del aconsejado y que el testimonio del Señor, del aconsejado, pueda ser, esta persona está mintiendo. Es una declaración de ser testigo, porque el Señor fue testigo de lo que verdaderamente ocurrió. Ustedes ya pueden empezar a sacar conclusiones de que necesitamos de los dones del Espíritu Santo para poder captar la voz de Dios cuando está testificando de una persona. Como también puede decir, esta persona está diciendo la verdad, por muy eh, compleja sea la situación que nos está diciendo, que alguno diría, ay, no puede ser cierto. No, eso no puede ser así. Pero también el Señor nos puede testificar de esa persona de que es cierto lo que nos está diciendo. Esto nos lleva a empezar a incorporar en nuestro espíritu la confianza que debemos tener y caminar
en nuestro momento de consejería de que el Señor nos va a estar indicando de tal o cual situación, en la cual estemos dando consejo. Ahora, cuando recibimos el testimonio del Señor, como lo dice Job, aunque el adversario de nuestro aconsejado diga lo que diga, si estamos ya caminando como nos vamos a entrenar en esto, tenemos la absoluta y total convicción de que Dios nos está hablando X circunstancia del aconsejado. Bien, esto ya le da una importancia muy diferente hasta a los consejeros matrimoniales profesionales que hay, porque hay gente que da consejería secular, pero no llega a la altura de la consejería espiritual. Por esa simple diferencia, Dios interviene en esa consejería. O sea, con esto yo quiero que ustedes noten la tremenda responsabilidad y la importancia de que tengamos los oídos espirituales bien abiertos, ¿ok? Bueno, aquí ya vamos encontrando ciertos elementos claves. Miren, Proverbios 21:13 también dice algo que vale la pena que podamos considerar y vamos a darle lectura. Dice así Proverbios 21:13. Dice, se los leo también. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. O sea, aquí hay una ley de correspondencia. ¿Ok? Hay una ley de correspondencia. ¿Por qué? Porque dice aquí que si nosotros cerramos el oído al clamor del pobre, o sea, entiéndase, al necesitado, al que está carenciado, nosotros tampoco vamos a ser escuchados. ¿Eh? Y no está aquí hablando de una represalia, no está hablando de una venganza, por así llamarla, de parte del Señor en contra no, sino que más bien por estar esto escrito en el Antiguo Testamento, en los pactos antiguos, se nos tiene que dar la respuesta, la solución en el Nuevo Testamento de parte del Señor Jesucristo, de qué entonces debo hacer yo, hasta por mi propia seguridad, de que cuando yo clame por consejo, sea yo escuchado. Y como nosotros en el pastorado requerimos de no solamente de escuchar a la gente que viene a nosotros, sino que a veces en nuestra diaria labor de pastorado también, a veces necesitamos en lo personal, lo vamos a necesitar, pero hasta esto, que si tenemos la responsabilidad de aconsejar y no oímos, entonces, aun por muy buen pastorado estemos ejerciendo en otras áreas, pero cerramos nuestro oído, pues no vamos a ser escuchados cuando venga la necesidad, ¿sí? Entonces aquí ya se nos marca esta ley de correspondencia que sí es importante que la consideremos. Bueno, en Juan capítulo 12, vamos a ver qué dice ahí, porque posiblemente ahí también podamos encontrar una postura importante. Dice así, Juan 12, 28 al 30. Está hablando aquí el Señor Jesucristo. Y vean qué ocurre acá. Muy interesante, porque esto nos da a nosotros la solución o la respuesta de que, ¿por qué no debo cerrar mis oídos cuando me piden consejo? Y aquí está, dice Juan 12, 28. Dice, está orando el Señor Jesús y va a decir algo tremendo porque está a punto de anunciarle a sus discípulos que ya llegó la hora de que Él sea aprendido y sea llevado al martirio, a la cruz. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, dos veces hace mención el Padre Celestial de que Él ha sido glorificado. ¿Cuál fue la primera?
¿Y cuál fue la segunda? Bueno, entendamos la circunstancia. El Señor Jesús está por anunciar su partida, pero no lo está anunciando como un drama, sino lo está anunciando como un cumplimiento de lo que iba a ocurrir en la redención, bueno, en su martirio, en su muerte y en la resurrección. Porque él ya le había dicho a sus discípulos que él al tercer día se levantaría. ¿Mm? Sería levantado. Así, sería levantado. Entonces, quiere decir que en el antiguo pacto fue glorificado el Padre, aún el propio Señor Jesucristo. ¿En dónde podemos localizar entre muchas escrituras esto? En Isaías, cuando habla acerca del Redentor de Israel. ¿Ah? Específicamente cuando habla en Isaías 53, que habla de todo el proceso de la crucifixión, todo lo que se iba a cargar sobre el siervo del Señor, ¿sí? En Isaías 53, y que después, por ahí en Jeremías y por otras escrituras, habla acerca de la resurrección, o los salmos, el mismo rey David en el salmo, me acuerdo cuando leímos el salmo 18 y otros salmos más, el 22 me parece, que estudiamos de cómo habla de la resurrección de Cristo y todo lo que pasó en el transcurso entre su muerte y su resurrección. Y ese acto de resurrección, el Padre fue glorificado, porque ahí abrió la legalidad, lo legal del Señor, de poder darle a la humanidad un nombre que es sobre todo nombre, pero hasta que resucitara el Señor Jesús. ¿Y cuándo es que sería glorificado la segunda vez? Cuando Jesús resucitara y le podía dar a la humanidad el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es? Jesucristo, el Señor, Redentor, el ungido del Señor, que nos ha venido a restaurar, a salvar y a todo lo que implica la redención. ¿Sí? A eso es a lo que se está refiriendo el mismo Padre, porque son de los escasos lugares en donde el Padre habla. Es más, vino una voz del cielo, ¿sí? Sin embargo, vean qué ocurrió, porque aunque esto lo estaba anunciando el Señor a sus discípulos y a otras personas que estaban ahí, discípulos todos, dice el 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. O sea, no pudieron discernir el, el sonido de la voz del Padre. ¿Por qué? Porque se requiere de una vida en el Espíritu para discernir la voz del Padre. Hoy el consejero requerimos de la llenura del Espíritu Santo para no oír un trueno, por así decirlo, ¿no? Como está acá, sino oír la voz del Señor de lo que debamos decir, como la oyó el Señor Jesucristo ahí. Para él fue muy claro, para él fue muy claro. Cuando habló el Padre, dice, otros decían, un ángel le ha hablado, porque supieron que algo había sucedido. Y en el 30 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahí está. ¿De cuál causa? De los discípulos, que iba a morir por sus pecados, iba a ser enterrado, iba a resucitar, bueno, todo lo que hizo en la redención, y que esa es la causa por lo cual él tenía que ir a la cruz. Esta es una parte clave, clave de la escritura, de cuando el Padre habló, porque está confirmando a través, y nos confirma también a nosotros, de que cuando el Padre habla, basta unas cuantas palabras para exponer todo un contenido extraordinario. En unas cuantas palabras el Padre habló de toda la verdad contenida en el anuncio de la redención en el Antiguo Testamento y todo lo sucedido en el contenido del Nuevo Testamento. Así. Fue glorificado y será glorificado otra vez. Y ya, eso fue todo. No necesitaba hablar más. Ahora, el Señor Jesús necesitaba escuchar, y yo hago esta pregunta, ¿por qué el Señor Jesús necesitó escuchar la voz del Padre? ¿Por qué no se lo dijo
en otra ocasión, sino tenía que ser allí. ¿Por qué piensan ustedes que tuvo que ser en ese mismo instante con estas gentes que estaban ahí? A ver si logramos captar esto. Miren, se da cuenta que dice ahí que es un pasaje paralelo a lo de Job, ¿sí? Ahí ya les di la clave. O sea, aquí en el manual dice pasajes paralelos, y aquí está Juan 12, 28 al 30. 31 leímos. ¿Cómo podemos correlacionar la petición de Job con lo que está haciendo el Señor Jesús? Así, Laurita. sí. Tiene que ver, no sé, no estoy 100% segura, pero por lo que leímos recién en Job 31-35, es que el omnipotente testificara, o sea, que fuera la voz de Dios, que fueran muchos testigos, aunque muchos no pudieron identificar ni discernir, pero Dios habló. Algunos escucharon una voz de trueno, otros sí pudieron entender, pero fue Dios siendo testigo de que el hijo, su hijo estaba ahí, y bueno, y también veo que después sigue el próximo subtítulo, que es dentro del mismo capítulo, que Jesús anuncia su muerte, dice la incredulidad de los judíos, porque en verdad siempre va a haber algún incrédulo, y aunque haya, como leímos en Job, adversario, ¿no? En el proceso, Dios habló, y bueno, después depende de cada uno quién cree, quién no, pero él habló. Sí, es así. Ahora, había dos adversarios ahí, entre toda esa multitud, de los que sí podemos verificar que eran adversarios. Uno, el primero, Judas Iscariote, ¿sí? Judas Iscariote. Y el otro era Tomás, que era incrédulo. ¿Se acuerdan? Porque hasta dijo, hasta que no meta mis manos, o sea, él no creyó que Jesús había resucitado hasta que él lo viera. O sea, eso es un testigo que aún habiendo escuchado las palabras no creyó. Y Judas, aún es participando del ministerio del llamado apostólico, traicionó y entregó a los sacerdotes al Señor Jesucristo. Que esto acá en Job es lo mismo cuando dice, aunque mi adversario me forme proceso, que sería en el caso de Jesús, a Judas y a Tomás. Y todos los que estuvieran ahí en la multitud, que seguramente había, siempre hubo espías de parte de los sacerdotes, o escribas, o saduceos, o X, ¿verdad? Había adversarios. Ese es el paralelismo, que por qué lo tuvo que hacer el Señor Jesús, porque él como Jesús, el Hijo del Hombre, tenía que pasar por lo mismo que el Job pasó, porque también Job fue escuchado por el Padre. Unas clases, perdón, Sí. México. Sí, fue escuchado por el Padre. ¿Y hasta cuándo llegó el clamor de Job para que él también, en otra parte, él habla de que él necesitaba la resurrección? Bueno, hasta que ocurrió. Entonces, en la resurrección de Jesucristo, el Señor, el Padre Celestial, no se olvidó de Job. Consideremos que en el ámbito de la eternidad, los tiempos, los siglos, no tienen sentido. O sea que en el siempre y el eterno presente, el clamor de Job fue contestada inmediatamente cuando Cristo resucitó. Salió el clamor de un Job hombre que, bueno, daba hacia sacrificios, pero perdió todo, a un Jesús que no tenía dónde acostar su cabeza, que perdió todo, lo abandonaron sus amigos cuando fue aprendido y corrieron los discípulos, y es exactamente lo mismo, y lo cubrió una sarna maligna Job, y al Señor Jesús fue flagelado y destruida toda su piel, toda su espalda por los azotes. Por eso esto es una contestación que se le dio de parte del Padre Celestial a Job. Y bueno,
Entonces, un consejo no se pierde, porque está dentro del ámbito, y nosotros seguramente, miren, nos vamos a llevar muchas sorpresas de ver lo efectivo que haya sido un consejo dado en el ámbito correcto espiritual a las personas que se nos acercan. Y no es mérito nuestro, es mérito del Padre Celestial, porque Él no hace excepción de personas. Y así como Él escuchó el clamor de un Job muchísimo antes de que vinieran los profetas y vinieran todo lo que vino posteriormente, no quedó en el olvido este clamor. Y fue respondido al pie de la letra en la persona de Jesús para Job. Entonces, Job, aunque después fue restituido, pero temporalmente, fue restituido porque volvió a tener hijos e hijas, le regresaron muchísimo más de lo que él tenía, y quién sabe, la esposa se la renovó, ¿verdad? No dice ahí, pero bueno, esperemos que sí. Pero se está riendo Pati ahí. Pero bueno, pero la respuesta eterna está acá. La respuesta eterna para un Job. Si eso ocurrió con alguien así, ¿qué no puede ocurrir el día de hoy? Claro que ocurre. Ninguna consejería es desechada por el Señor si viene de alguien que está lleno del Espíritu Santo y que fue. Y muchas veces, porque está el elemento humano que todavía tenemos, que a veces o damos consejerías incompletas o consejerías un poco ligeras, pero el Señor es misericordioso y es bueno, porque conoce nuestro corazón. Como ahí vamos a ver ciertas características del consejero que debamos tener para que nos acerquemos lo más y lo mejor posible a una consejería eficiente. ¿Bien? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Está bien. Bueno, ahora, ¿cuál es nuestro objetivo principal del consejero? Bien, primero que los primeros convencidos de que estamos haciendo las cosas bien somos nosotros mismos, ¿sí? El consejero debemos tener la convicción, estar totalmente convencidos de que lo que estamos haciendo es porque hemos sabido escuchar bien. Aquí hay dos cosas que tenemos que diferenciar, que también en alguna ocasión el apóstol Juan enseñó muy bien, que es el oír ruidos y el escuchar los sonidos. Oír ruidos cualquiera. Oír ruidos, yo estoy escuchando los mensajes que le llegan a Patti, pero es un ruido para mí. O sea, me llegan, pero no tengo interés en verlos ni nada. Es un ruido para mí, de un aparato. Pero lo que ustedes están escuchando es lo que yo estoy hablando. Aunque yo esté oyendo eso, y ustedes oigan cualquier ruido, pero estamos concentrados en escuchar. ¿Por qué? Porque el escuchar el escuchar y el oír un ruido y escuchar un sonido, tiene un proceso diferente. Tiene un proceso consciente a un proceso diferente el de oír un ruido. ¿Cuándo se volverá un ruido algo consciente? Cuando es una alerta, por ejemplo, que suene la alarma de la casa. Cuando suena la alarma de la casa y sabemos que es en nuestra casa, de ser un ruido, bastante molesto por cierto, pasa un proceso rapidísimo a nuestra capacidad y lo transformamos en escuchar y procesar y entender, creo que alguien abrió una ventana o la puerta y me está poniendo en alerta. Ya cambió de ser un ruido, ahora escuchamos y ya empieza otro proceso más. ¿Qué pasó? ¿Alguien abrió? ¿Qué sucedió? ¿Quién será? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Va a llegar la policía? Toda una serie de circunstancias que se desencadenan. Es lo mismo que ocurre en el proceso del saber escuchar y el que oigamos, que puede ser que oigamos una voz que no la procesamos. No la procesamos porque no tenemos interés, porque no nos gusta, porque a lo mejor no es la persona, es antipática para nosotros, o sea,
no tenemos empatía, X situación. Y es un ruido solamente y no lo procesamos. ¿Mm? Pero cuando escuchamos con atención, deja de ser un ruido y empieza a hacernos entender que hay una demanda, como está escrito acá, ¿sí? Es una demanda vital por parte del aconsejado. ¿Mm? Y así tenemos que considerarlo. ¿Hasta qué nivel? Sea desde un niño, no hay ningún problema que sea un niño. Es más delicada la situación con los niños, ¿sí? Tenemos que aprender a leer el espíritu de los niños, como ya lo estudiamos en alguna ocasión. El leer el espíritu de los niños con sus palabras inocentes, por algo, hay un dicho popular, no sé si aquí en Argentina lo dice, ¿no? Bueno, van a disculparme, este dicho, pues muy popular, pero tiene mucho de cierto. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. ¿Sí? ¿También existe acá o no? Si no, ya se aprendieron un dicho mexicano, o bueno, le estoy recordando uno internacional. ¿Sí? Pero es cierto, o sea, por eso es que a veces les va como les va a los que andan pasados de copas, y los niños dicen, cállate niño, no digas eso, cuando están diciendo cosas delante de las visitas, ¿no? Que a veces, ay, este niño nos avergüenza y dicen las cosas, pero así es, o sea, y eso es que muchas veces el aconsejado no conoce la verdad de Dios, la verdad es trascendente del Señor, y dicen cosas que uno en un sano juicio de valor, al aconsejado uno dice, este no conoce la Biblia, no sabe lo que dice el Señor, pues a lo mejor no la conoce, es posible que no la sepa, porque no la ha estudiado, no ha podido, es nuevo en el Señor, o no la ha discernido, no le ha llegado a su espíritu, X motivo, X situación, pero está bien, nosotros sí vamos a tomar esa demanda y vamos a procesar ese sonido de una demanda del que nos está pidiendo algo. Esta demanda, como está escrito acá, está implícita en la oración que hace Job. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? Y si se dan cuenta, como lo plantea Job, él está anhelando algo que deba suceder en un futuro próximo o lejano, pero él está clamando para que algo suceda en su propio futuro. Bueno, y sí ocurrió porque yéndonos al ámbito de lo eterno, sí le ocurrió en un futuro de la persona de Job, cuando vino la redención. ¿Mm? Cuando vino la redención, y él mismo les digo que en algún versículo él sabe que su Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job. ¿Mm? Entonces, vemos que sí, a nivel de estatura espiritual, una persona, aunque sea entrada en años y que haya vivido muchas experiencias en su vida, que haya sido una persona que haya caminado mucho en el sistema del mundo y por lo cual tenga mucha experiencia en la vida, puede ser que esta persona tenga un conocimiento de la palabra menor o inferior que la de un niño. Sí, menor o inferior que la de un niño. ¿Me explico? Puede ser. Como la de un niño que le habla a un adulto. Me refiero, un niño de edad a ese nivel, de esa estatura mental, o crecimiento mental, a un adulto, pero con un nivel de conocimiento de un niño espiritual. Como lo dice Pedro, hoy, unos tomaron leche espiritual y bueno, ya deberían, o Pablo también dice, ya deberían estar comiendo carne y no bebiendo leche espiritual. O sea, son niños que no entendían los Gálatas y todos ellos. Y bueno, eso es algo que nosotros sabemos que vamos a enfrentar. Pero hay técnicas que vamos a analizar, cómo podemos ir llevando de la manito al aconsejado, para que pueda expresarse con claridad, que pueda decir lo que verdaderamente hay en su corazón,
porque hay muchas muletillas que tienen los por vergüenza, por timidez, porque lo ignoran, porque no se acordaron, porque no entendieron sus circunstancias que vivieron. Hay muchísimas situaciones y son esas precisamente todas esas situaciones que debemos de ir acomodando y sorteando para llegar a la verdad. Y eso nos va a hacer consejeros efectivos. Bueno, dice acá, muchas veces lo mejor que puede hacer el consejero es escuchar en el amplio sentido de esta acción, para que de esta manera pueda entender al aconsejado. Es necesario el tener una alta capacidad para escuchar en la consejería eficaz. Job pedía ser escuchado, pero ¿en dónde estaba la confianza de Job? En que el omnipotente lo escuchara y le comprendiera. Y es totalmente cierto. Y eso pasó como lo hemos mencionado. Sí sucedió. En el ámbito de lo eterno, sí ocurrió. ¿Sí? Entonces, ya esta primer punto que estamos tratando nos da una información bastante rica, bastante sustanciosa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Se va a empezar a poner muy interesante, van a ver. Y Esto van a me ver. hace acordar, Doc, si le puedo sumar algo, ¿Sí? cuando uno recibe un paciente, ¿no? En su caso, que es doctor, bueno, yo soy odontóloga, y siempre en la facultad nos decía la importancia de oírlo al paciente, porque él hablando solo va comentando cuál es su situación, y uno llega más fácil a un diagnóstico escuchándolo que tratar de ver, digamos, por diferentes pruebas qué es lo que le pasa, ¿no? La importancia Claro. de oírlo. Es cierto, es igual con los médicos, ¿no? Los médicos, Sí, sí. una gran parte del interrogatorio que se le hace al paciente es escuchar con muchísima atención, porque él puede decir, es que siento raro aquí, y nos dice, ¿tiene dolores precordiales? No nos va a decir eso el paciente, ¿no? Me duele el pecho. Bueno, hay que ver. Y eso es, está diciendo algo cierto, pero la interpretación debe ser la correcta. Es lo mismo que un abogado. O sea, a lo mejor el cliente no sabe que cometió un delito y el abogado le tiene que decir, no, si se equivocó, porque mire, usted hizo esto y esto y esto. O un contador, no, se puso mal el cálculo, ¿no? Aquí ya pasó por usted por alto esta ley contable y ahora va a tener que pagar una multa. ¿Me explicó? O sea, es entendible. Ahora, estas son cosas temporales, aún de cuestiones de vida o muerte, en la cosa de la medicina o todo eso, ¿no? Pero en la cuestión espiritual es más delicado, porque está en juego en ocasiones la eternidad de esa persona. Fíjense nada más qué delicado. Está en juego la eternidad. Y el aconsejado pone en nuestras manos en determinados momentos su eternidad, cielo o infierno. No es cosa menor. Es muy, muy delicado eso, muy delicado. Entonces, por eso es este entrenamiento y por eso forma parte de nuestra currícula, al final ya de todo lo que hemos visto, este entrenamiento de la consejería. ¿Ok? Vamos bien entonces, perfecto. Bueno, tenemos unos 5 minutitos. Tenemos aquí algunos principios básicos, como vamos a ver varios, que ya lo mencioné. El saber escuchar. Consideramos que tiene un lugar prioritario como requisito. Ahora, en el saber escuchar hay toda una serie de elementos que entrenan nuestros oídos, nuestra vista también, y que principalmente es el discernimiento espiritual, porque en el consejero tiene que ponerse en acción todo nuestro ser, todo nuestro ser, aunque sea una consejería sencilla, pero cuidado, puede ser que haya algo que nos confiemos. O sea, el consejero debe ser el más desconfiado de sí mismo, que no se confíe en su experiencia,
que no se confíe en su cuerpo, en el sentido de no ver correctamente, no oír correctamente, y sobre todo en su cuestión espiritual. Como vamos a tocar algunos elementos ahí, claves, que a veces sucede, y poco me adelanto, que nos identificamos con las circunstancias de ciertos aconsejados que nos podemos llegar a bloquear porque no hemos resuelto nuestro propio problema y no damos una solución efectiva. ¿Me explicó? Eso les pasa mucho a los psicólogos. Por eso es que los psicólogos tienen que recurrir a un psicólogo personal, porque sus propios traumas, saben, subconscientes, les bloquea el dar una solución efectiva a sus pacientes. Porque se bloquean, se quedan así congelados y dicen cualquier cosa y no avanzan sus pacientes. Entonces van a un psicólogo personal, porque un psicólogo personal, el psicólogo de los psicólogos, les dice, ¿sabes qué? Lo que tú dijiste no fue lo correcto, porque tú tuviste, por lo que me acabas de decir en el interrogatorio, tuviste el mismo problema y nunca lo resolviste. Tienes que resolver tu problema para que le des una buena terapia a tu paciente. No hay mucha diferencia con el consejero. ¿Se dan cuenta? Fíjense, ahí nos lleva a qué tan importante es que el consejero haya nacido de nuevo y que vive en santidad. Porque nuestros propios pecados internos no resueltos, porque no ha habido un arrepentimiento, nos van a bloquear. Y el Señor no va a dar un consejo correcto a un pecado y a un pecador si nosotros tenemos el mismo pecado y no nos hemos arrepentido. ¿Me explicó? Entonces, wow, pero eso es muy del ser humano, muy del ser humano. Entonces necesitamos una situación de comunión en el cual, y sobre todo ya ejerciendo el pastorado, en que debamos haber resuelto nuestros conflictos internos. Y bueno, como puede ser que se toquen situaciones, me estoy adelantando un poco, pero bueno, se los comento porque viene al caso, por el tema, el puntito que estamos tratando, que a veces ya se nos olvidó que cuando yo era adolescente hice tal cosa contra mi hermano o mi hermana, hice algo, ¿no? Un día yo me acuerdo que le lancé una piedra a mi hermano enojado y le pegué en la cabeza y ¡pum! Le abrí por acá, ¿no? Y después, yo esa vez me acuerdo, éramos niños, me eché a correr, me detuvo un vecino y me dijo, los hombres no corren. Yo me devolví con la casa y tuve que enfrentar a mi papá y mi mamá, pero que yo me acuerde que le pedí perdón a mi hermano, no, porque era yo niño, era un niño, no sé, 8 años de edad, algo así, ¿me explicó? Entonces, no resolví ese conflicto, tal vez, y cuando, tenemos una consejería en proporción, y estoy poniendo un ejemplo así, ¿no? Que como yo no resolví ese conflicto personal, menosprecio a alguien que hirió a su hermano. A su hermano carnal de familia, lo lastimó con palabras hirientes, lo menospreció, lo trató mal, eso, y que nunca le pedimos, o sea, el aconsejado nunca le pidió perdón, y que yo mismo, como tuve un conflicto de niño, quedó muy en mi subconsciente, ¿sí? Que nunca pedí perdón, me espanté mucho, pero me asusté por lo que le hice a mi hermano, pero no resolví eso con mi hermano. Y pues ahí se quedó, dañé a mi hermano. Y cuando nos confiesan eso mismo en la consejería, me bloqueé, bueno, no hay problema, ahí no le damos y el problema del aconsejado era ese, que tiene una raíz de amargura porque no ha perdonado, más bien no ha pedido perdón, más bien, eso es lo correcto, no ha pedido perdón porque lastimó e hirió. ¿Me explico cuál es la situación? ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es la postura y la posición en donde nos ubicamos nosotros en el pastorado como consejeros es más delicado. Es más delicado. Pero bueno, para eso es que
estemos delante del Señor y cualquier cosa que Él sepa y testifique de mi persona, el Señor, entremos a cuentas. Ujú. Y cuando lleguemos en la consejería, descubrir algo a través de lo que nos dice el aconsejado, que toca nuestros corazones, claro, no se lo vamos a decir, ¿verdad? Ahí vamos a ver ciertas cuestiones, ciertos comportamientos que debemos de tener, como la ética, guardar discreción, bueno, una serie de cosas. Dice, ay, yo también hice lo mismo y nunca he dicho esto al Señor. ¿Me explico? Entonces, tenemos la libertad de resolver el conflicto con el Señor y no tiene problema el Señor en diciendo, sí, yo te he perdonado ya, pero qué bueno que estás consciente, eres libre. Como le dijo el Señor a la mujer sorprendida en el acto del adulterio, cuando la llevaron, ¿se acuerdan que la querían apedrear? Dice, tus pecados son perdonados, levántate y vete, ya, no hay problema, ya estás libre, estás perdonada. Y es lo mismo, es exactamente la misma actitud cuando nosotros estamos en una situación personal así, ¿bien? Y bueno, ahí, pero vamos a ver con un poco más de detalle ese tipo de situaciones que se pueden dar en nuestra labor pastoral. Bueno, ¿alguna pregunta o dudas acá? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Y quienes vean el video, si tienen alguna pregunta por ahí, nos escriben en el WhatsApp de aquí del grupo para que nos puedan enviar sus dudas o sus preguntas. Bien. Bueno, muy bien. Pues hasta aquí llegamos. Vamos a seguir esto del Salmo 26. Les pido de favor que puedan leer el Salmo 26. Ahí vamos a, este, a entrar también, porque el rey David también ahí, y vaya, ¿se acuerdan cuando revisamos el Salmo 51? Cuando recién había pasado lo de Urías, Eteo y Betsabé, que analizamos todo el proceso que tuvo que pasar David, que fue tremendo, ¿no? Y bueno, ahí vamos a encontrar otras cosas, vamos a volver a rascar un poco, acordarnos un poco de esas pasajes bíblicos, pero lo vamos a ver a la luz de la consejería aquí. Entonces, leer el Salmo 26 y continuaremos el próximo jueves. Subimos el video para que lo vuelvan a escuchar si ustedes así lo desean. Bueno, me despido. Muchas gracias, Doc. Me despido y saludos allá a todos. Ya saben que los amamos a todos y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Bendiciones. Luis. Chao, Buenas Laura. noches. Buenas noches, que Chao, descansen. Gaby. Buenas noches.